A continuación, comenzaremos con nuestra conferencia magistral del señor Marcos Barraza Gómez, subsecretario de Previsión Social de Chile. Marcos Barraza Gómez es psicólogo social y clínico de la Universidad de Santiago de Chile. Él tiene el diplomado de Peritaje Psicológico Forense en Delitos Sexuales de la Universidad de Chile. También tiene el diplomado de Educador Social del Instituto Matrístico. Bachiller en Ciencias y Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y egresado en Tecnología en Administración de Personal de la Universidad de Santiago de Chile. Como director del Instituto de Ciencias Alejandro Lifshutz, condujo investigaciones en derechos laborales y situaciones de precariedad laboral en trabajadores del retail y servicios forestales. En tanto, asesor sindical, ha coadyuvado procesos de negociación colectiva y evaluación de desempeño. Ha promovido investigaciones al sistema previsional chileno junto a profesionales del ICAL y el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Nieto de obreros de las minas de salitre, fue dirigente estudiantil, presidente de la Federación de la USAC y representante estudiantil del organismo superior colegiado de dicha universidad. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a Marcos Barraza Gómez. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias al Senado al Senado de México por esta invitación. Una invitación muy pertinente tanto para la sociedad mexicana, pero también para nosotros los chilenos, quienes nos encontramos en un proceso importante de reformas en el país, que tiene que ver con, diría yo, con una nueva perspectiva de cómo la sociedad chilena intenta resolver sus principales déficits y avanzar en un país más solidario, más justo, más equitativo. El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado hace un rato hacía una, en mi opinión, asertiva interpretación de los principales elementos que contuvo la reforma previsional del año 2008 de la presidenta Bachelet en su anterior gobierno, destacando, por cierto, el pilar solidario, destacando, por cierto, las coberturas de género y ciertamente la certidumbre que esta reforma otorgó a un número importante de chilenos que hasta su existencia, la verdad es que no tenían garantizadas condiciones mínimas en el periodo de adulto mayor. Sin embargo, la verdad es que esa reforma, siendo muy importante, nos encuentra con un estado en materia de pensiones donde lo que prevalece son las insatisfacciones por parte de la ciudadanía. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet para este periodo en curso, de manera declarativa, señala la importancia de poder avanzar en mayor claridad en cómo opera la industria de pensiones, pero hace un reconocimiento que es importante. Señala que las pensiones en Chile son insuficientes, que no aseguran calidad de vida y que por lo mismo se deben hacer las correcciones al sistema que permitan, por un lado, contar con pensiones dignas, que aseguren calidad de vida, pero al mismo tiempo con un sistema que sea sustentable en el tiempo. Y ello supone tener una mirada de proceso, teniendo presente que en materias públicas, en seguridad social, no hablamos de eventos, sino que de miradas más largas, más longitudinales, una mirada de proceso que nos permita revisar el actual sistema, hacer sus correcciones, y por ello la existencia de la Comisión Asesora Presidencial, y en segundo lugar, iniciar un proceso que permita a la ciudadanía contar con un agente público que hoy por hoy no existe. De hecho, el 2014 se presentó al Congreso de la República la legislación de una AFP del Estado
como un instrumento que permita darle la posibilidad a los cotizantes de optar entre un agente público y un agente privado, posibilidad que hoy por hoy no tienen. Por favor, la siguiente lámina. Dicho eso, no me escuchó, parece. La conversación sobre pensiones necesariamente debe darse en un contexto más amplio. La siguiente lámina, por favor. Y ese contexto más amplio tiene que ver con que el programa de gobierno de la presidenta Bachelet ha sido pensado y diseñado como un nuevo ciclo político y social para Chile. Durante el 2014 iniciamos una reforma tributaria que va a significar al final del periodo recaudar fondos para 3 tareas fundamentales: educación, salud y pensiones, especialmente para reparametrizar el pilar solidario. Por lo mismo, lo que está en discusión, en términos más, si se quiere, conceptuales de lo que es sociedad, es el tipo de modelo que opera en Chile. Está en cuestión el Estado subsidiario versus un Estado responsable. Y eso es propio de uno de los compromisos programáticos de la presidenta Bachelet, que es dotar a Chile de una nueva constitución que revise las características del Estado chileno. Por lo mismo, cohabitan en la discusión pública, diría yo, demandas instrumentales que tienen que ver con la responsabilidad individual, con demandas de orden colectivo que tienen que ver con lógicas solidarias. Es en ese contexto que se está dando el debate de pensiones. Y diría yo que se está dando a partir de una crisis de legitimidad que pone en cuestión la totalidad sobre el sistema de seguridad social y particularmente sobre pensiones. Y es el punto de partida para una conversación sobre cuál es la característica de una reforma de segunda generación. Por favor, las siguientes 2 láminas. Crisis de legitimidad del sistema de AFP. Aquí voy a hacer referencia a 2 estudios de orden cualitativos y cuantitativos que tienen algo en común. Tienen resultados similares. Sin embargo, el primer estudio es un estudio que realizó la administración del presidente Piñera, de una orientación política distinta a nuestra coalición de gobierno, y que fue mandatado por la Secretaría General de Gobierno, es decir, por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. ¿Cuáles son los principales resultados de ese estudio de la administración anterior? El primero es que, desde el punto de vista de los cotizantes, el sistema es visto como impuesto y sobre el cual las personas no tienen injerencia. Es decir, los evaluados perciben al sistema como una entidad que fija reglas para sí mismo, pero no para los cotizantes. La siguiente lámina, por favor. Especialmente en los niveles socioeconómicos más bajos, a saber C3, D y E de la población, el sistema es visto como complejo, desconocido y poco transparente. Se aprecia que el sistema es difícil de comprender, que es difícil de asimilar, y ven en la industria una orientación a no entregar información. La siguiente lámina, por favor. El sistema es visto por los mismos evaluados durante la administración del presidente Piñera como un sistema que se orienta al lucro y que traspasa especialmente las pérdidas de rentabilidad a los cotizantes y no las asume como industria. Por favor, la siguiente lámina. Especialmente en las personas mayores de 50 años, el sistema es percibido como una promesa incumplida. Y esto especialmente porque en el año 81, cuando se crea el sistema de administradora de fondos de pensiones AFP, la tasa de reemplazo estimada era de un 70% respecto del último salario. En el Chile contemporáneo la tasa de reemplazo está alrededor del 40%, lo vamos a ver en las láminas más adelante. Por tanto, la posibilidad cierta de perder ingresos de manera significativa y caer en condición de pobreza y o vulnerabilidad es alta. Por favor, la siguiente lámina. A partir de esto, y en términos muy conceptuales de esquema, el sistema es visto como impuesto, de acuerdo a ese estudio, desconocido, inmanejable y que no beneficia al cotizante. Esto genera un estilo atribucional de la población hacia el sistema de pensiones donde prevalece la desconfianza, la inseguridad, el temor, la rabia en muchos casos y la impotencia, especialmente en las personas mayores de 50 años.
La siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que dice el estudio de la administración Piñera respecto de la posibilidad de crear una AFP del Estado? Los evaluados lo ven como una entidad que tendría menor o nula búsqueda de lucro. Efectivamente, el proyecto de ley que nosotros hemos presentado asegura que la AFP del Estado no tendría fines de lucro. En segundo lugar, se ve como una entidad que tendría menores comisiones desde el punto de vista de cómo operar ante los cotizantes. Hoy por hoy las comisiones oscilan entre un 1,5 respecto del salario bruto de la persona y un 0,47. Sin embargo, hasta las modificaciones del pilar solidario, que luego voy a explicar, la reforma del 2008, las comisiones se empinaban a un 3% respecto al salario bruto. Los mismos encuestados ven que una eventual AFP del Estado tendría menores costos a nivel general. La impresión o la percepción de los evaluados es que lo público versus lo privado, lo público tiende a tener menores costos de administración. Y que tendría una preocupación y apoyo por las personas y sus necesidades, que tendría una mayor fiscalización, y eso es concordante con el proyecto de AFP que hemos presentado, que a diferencia de las actuales administradoras que solo son fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, en el caso de la AFP del Estado sería fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, por la Superintendencia de Valores y Seguros y por la Contraloría General de la República, en el entendido que es una empresa del Estado con recursos del erario público. Por último, la mayoría de los evaluados en este estudio de la administración anterior observan que una AFP del Estado implicaría una mayor competencia, con especiales resultados positivos para efectos de los costos de administración y los beneficios en los cotizantes. La siguiente lámina, por favor. La Comisión Asesora Presidencial hace aproximadamente 3 semanas dio a conocer su estudio de opinión, que es con fecha de diciembre del 2014. Es un estudio que se hizo en las 15 regiones del país, totalizando cerca de 3.900 personas encuestadas, un muestreo probabilístico, territorial, es decir, tiene una representatividad alta. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio de la Comisión Asesora Presidencial, que fue licitado este estudio por la Subsecretaría de Previsión Social? El primero es que un 70% de los evaluados considera que las pensiones que entrega el sistema de AFP no les alcanzan para financiar un nivel de vida adecuado ni satisfacer sus futuras necesidades. Solo un 5% está de acuerdo que las pensiones que entrega el sistema de AFP le alcanzan a financiar una calidad de vida adecuada. Un 66% de los evaluados estima que la pensión que se recibirá no se ajusta a sus expectativas de vida y un 66% de la gente piensa que solo un cambio, digamos, total o sistémico al sistema podría ayudar a mejorar las pensiones. La siguiente lámina, por favor. Aquí hay un tema importante. La gente siente que no se le permitió optar, y esto especialmente en los mayores de 50 años, quienes en un 60% declaran, es decir, las personas que están al borde de la jubilación, que fueron traspasados arbitrariamente al sistema de AFP cuando se creó. Básicamente hablamos del periodo de la dictadura. Y un 74% declara que no se cambió voluntariamente, sino que lo cambiaron oficiosamente. Por favor, la siguiente lámina. Esto tiene un impacto especialmente en cómo se valoran las instituciones asociadas a la previsión social, y que es una preocupación que tenemos como gobierno a propósito de cómo fortalecer la legitimidad del sistema. Un 45% estima que no tiene nada de confianza respecto de las AFP. Un 44% estima que no tiene nada de confianza respecto de las compañías de seguros. A la inversa, un 33% tiene bastante o mucha confianza respecto del Instituto de Previsión Social, que es el instituto del Estado mediante el cual se pagan las pensiones del pilar solidario con cargo a la caja pública. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, en el estudio de la Comisión Asesora Presidencial, coloquialmente llamada Comisión Bravo, por el nombre de su presidente, el apellido, la gente aporta con algunas ideas positivas. ¿Y cuáles son estas? Un 79% responde que está de acuerdo con la creación de una AFP estatal y un 69% señala que de existir
se afiliaría a una AFP del Estado y se saldría de una AFP privada. La siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahora, desde el punto de vista de cuál es la modalidad de financiamiento del sistema, los evaluados a lo largo del país, un 43% cree que las pensiones debiesen financiarse con cargo a impuestos generales de la República. Un 38% le otorga al esfuerzo individual una valoración importante. Y un 24% cree que el sistema debiese tener un esfuerzo intergeneracional, a saber, sistema de reparto. Si uno desagrega las preguntas en detalle, lo que se encuentra es con que la mayoría de los evaluados plantea la existencia de un modelo en base a pilares donde cohabiten responsabilidad individual con solidaridad social, por decirlo de alguna manera, a saber, cotización tripartita entre empleador, trabajador y, por cierto, Estado. Por favor, la siguiente lámina. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de la crisis de legitimidad? Aquí me pareció pertinente hacer alusión al teorema de William Thomas en sociología, que señala que cuando las personas definen una situación como real desde el punto de vista de las percepciones, ella es real en sus consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Baja propensión hace que incremente la tasa de cotización obligatoria. Cuando uno conversa en el foro público, cuando uno dialoga con las diferentes organizaciones, con los ciudadanos de a pie, se encuentra con que, no obstante, probablemente el porcentaje de cotización de un 11% que tributa, que cotiza el trabajador para su futura pensión es insuficiente, habidas cuentas de los cambios en materia demográficos, expectativas de vida, enfermedades, en fin, rechazan la posibilidad de aumentar la cotización. Y lo rechazan especialmente por esta crisis de legitimidad. Existe una baja propensión a... Por favor, la lámina anterior. La lámina anterior. Se adelantó... ¿Pudiese volver atrás? ¿Más? No, está avanzando. Aquí, ahí. Existe una baja propensión a ahorrar más en la modalidad de ahorro previsional voluntario APB. El 52% de la población sabe de la existencia del ahorro previsional voluntario y que es un buen instrumento porque permite, digamos, un subsidio estatal que posibilita incrementar la densidad cotizacional del usuario. Sin embargo, solo el 12% lo utiliza. Y eso también tiene que ver con la valoración que se hace del sistema. Y en última instancia, observamos una resistencia a afiliarse o cotizar de parte de los trabajadores independientes. De acuerdo al calendario que fijó la reforma previsional del 2008, este año el 2016 debiese entrar en régimen la cotización obligatoria. Es decir, ya las personas, los trabajadores independientes con boleta de honorario, no podrían rechazar o abstenerse de cotizar, digamos, en el sistema y tendrían que hacerlo obligatoriamente. Sin embargo, en estos 5 años de implementación, del 100%, solo un 30% ha cotizado voluntariamente. El 70% se ha, digamos, excusado de cotizar voluntariamente. Por tanto, tenemos el compromiso como gobierno de presentar un proyecto de ley en los próximos meses orientado a conservando la obligatoriedad en la cotización de los trabajadores independientes, a revisar la gradualidad y los mecanismos de contribución en una mirada longitudinal mayor, a propósito de que el sistema requiere urgentes grados de legitimidad para que pueda existir. Continúo, por favor, la siguiente lámina. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales de la reforma del 2008? Primero, se introdujo el pilar solidario. Y ahí diría yo que el gran hito en términos axiológicos de la sociedad chilena fue una ruptura con una lógica neodarwiniana en que solo la capitalización individual es el único componente con el cual se construyen y se edifican las pensiones de los chilenos. El pilar solidario permitió cobertura a más de 1.200.000 personas.
Por lo mismo, se estructuró un sistema en base a 3 pilares. Uno de capitalización individual, que es, digamos, las cotizaciones en la AFP, un pilar solidario con cargo a los impuestos generales, y que es lo que se hace con base, digamos, a la caja del Estado, y un pilar de ahorro previsional voluntario, que ya señalaba yo, que tiene poca utilización comparativamente respecto de lo que pudiese ser. Las medidas para incrementar la competencia han resultado efectivas, especialmente el mecanismo de licitación de la cartera de nuevos afiliados. El 2008 se inaugura una licitación de los nuevos afiliados que cada 2 años en la sociedad chilena, en el mercado laboral, 700.000 jóvenes se incorporan al mundo laboral, y la pregunta era si es que lo hacían con las comisiones que cobraban en general las AFP o lo hacían con una comisión más baja. La industria se resistió bastante a la licitación de la cartera de nuevos afiliados. Sin embargo, pasamos de 3 puntos de comisiones a 1,5 en la primera licitación, a 0,77 en la segunda licitación y a 0,47 en la licitación que empezó a regir el año pasado. Por tanto, desde el punto de vista de la regulación en beneficio de los cotizantes, la licitación de la cartera de los nuevos afiliados resultó ser un buen instrumento. Además, se implementaron medidas pro equidad de género, asociadas a pensiones para mujeres que no tuvieron cotización durante su vida, y por el concepto de bono por hijo nacido vivo, que lo señalaba hace un rato el presidente de la Comisión de Seguridad Social. Y, por cierto, se hicieron perfeccionamientos de la institucionalidad pública para mejorar la gestión y la regulación, especialmente de los fondos de los cotizantes y los riesgos asociados. La siguiente lámina, por favor. ¿Cuál fue el impacto del pilar solidario? Si se fijan, más de 1.200.000 personas hoy día son beneficiarios del pilar solidario. Especialmente tiene un impacto en aquellas personas que, no obstante tuvieron cotizaciones durante su vida laboral activa, su pensión era insuficiente. Por ello se complementa con el aporte previsional solidario para la vejez y la invalidez, que es un complemento que el Estado le entrega a las pensiones de los chilenos bajas por concepto de capitalización individual. Eso tiene una cobertura cercana a las 700.000 personas del universo de 2 millones de pensionados hoy existentes. La siguiente lámina, por favor. Desde el punto de vista del bono por hijo nacido vivo, si se fijan, progresivamente desde el 2009 hasta el 2015, solo con el mes de febrero del 2015, se han ido incrementando las concesiones. Si el 2009 fueron 26.000, el 2010 77.000, tenemos acumulados en bono por hijo nacido vivo 308.491 concesiones para mujeres que no tuvieron cotizaciones durante su vida como dueñas de casa especialmente. Esto es algo muy, muy importante desde el punto de vista de la seguridad social. La siguiente lámina, por favor. Ahora, quisiera concentrarme especialmente en los elementos de diagnóstico que sustentan una eventual reforma de segunda generación. En Chile, los fondos acumulados en materia de pensiones por las administradoras de fondos de pensiones son de 168.000 miles de millones de dólares. Eso equivale al 72% del PIB en el caso de Chile. Tenemos en el sistema 9.678.000 personas afiliadas. Sin embargo, cotizantes regulares solo tenemos 5.174.000 personas. Es decir, tenemos dentro del sistema más de 4 millones de personas que tienen cotizaciones irregulares, es decir, que tienen prolongadas lagunas previsionales. De esos aproximados 4 millones y fracción, 2.424.000 personas tienen lagunas que se prolongan por más de un año. Por tanto, al final de su vida laboral activa, cuando se contabilice lo que cotizó y las rentabilidades, evidentemente que el pilar solidario va a tener que jugar un rol importante. Ahora bien, en Chile la población económicamente activa es de 8.593.000 personas y los pensionados son 2.386.000. Tenemos 2.700.000 personas que no están dentro de esa cifra, que son mujeres jóvenes que viven en lugares rurales, apartados de las capitales regionales, que nunca han estado inscritos en el sistema de pensiones. Entonces, las reformas que estamos en discusión
naturalmente tienen que ver con las tasas de reemplazo, pero también tienen que ver con las coberturas que el sistema alcanza. Chile ha alcanzado niveles importantes de cobertura, pero tiene déficits importantes que tiene que saber resolver en esta discusión sobre seguridad social. La siguiente lámina, por favor. A ver, esta es información oficial de la Superintendencia de Pensiones a enero del 2015. Si se fijan, el promedio de pensiones para las chilenas y chilenos es de 198.678 pesos. Es decir, cuando una persona se jubila, el promedio es de 198.000 pesos. Eso equivale a algo así como $300. En Chile, el salario mínimo es de 225.000 pesos. Y va a subir a 245.000 en los próximos 2 años. Significa que un adulto mayor, en promedio, cuando se pensiona, recibe menos que el salario mínimo que está fijado por ley en la República de Chile. Y esa es una urgencia que evidentemente correlaciona un dato duro con la percepción que tienen los usuarios del sistema. La siguiente lámina, por favor. Uno de los supuestos cuando se creó el sistema de capitalización individual como único mecanismo a operar, sin variantes, era que había que quitarle al Estado la pesada carga del pago de las pensiones, o al menos disminuirlo. Ese